Mi nombre es Tyler Beckett. Tengo 35 años y vivo en un rincón tranquilo de Nebraska, donde la nieve cae espesa en invierno y todo se mueve tan lentamente como el río Platte. Trabajo en un supermercado. Nada glamuroso, solo reponiendo estantes, ayudando a los clientes a escoger sus compras y sonriendo con cortesía sin importar lo agotador que haya sido el día. No soy del tipo hablador y no albergo grandes sueños. Para mí, la felicidad consiste simplemente en llegar a casa cada noche, abrazar a mi esposa y a mi hija y saber que están a salvo. La gente dice que soy amable, tranquilo, gentil. La familia siempre ha sido lo primero en cada decisión que tomo, porque para mí lo es todo. Alquilamos una pequeña casa de madera desgastada en las afueras de Omaha, con un patio diminuto por donde el viento frío silba entre las grietas. Vivo allí con Athena, mi esposa, de 30 años. Es hermosa, con cabello largo y sedoso, ojos verdes penetrantes y una sonrisa capaz de derretir a cualquiera. Athena es inteligente y ambiciosa. Fue a la universidad con una beca y ahora trabaja en Slade Energy, una de las compañías de petróleo y gas más grandes del estado. Hace 8 años, cuando nos conocimos en una pequeña cafetería, me dijo que le encantaba mi sencillez, la forma en que escuchaba sin juzgar. Pero poco a poco, empecé a darme cuenta de que se sentía asfixiada. Nuestra vida era demasiado ordinaria, un sueldo que apenas cubría las cuentas, picnics los fines de semana, noches en nuestro sofá gastado viendo películas. Athena quería más. Hablaba de viajes exóticos, fiestas lujosas, avances en su carrera. Intenté entenderla, pero en el fondo tenía miedo de no ser suficiente para mantenerla. Y luego está Elise, nuestra hija, que tiene solo 2 años. Es la mayor alegría de mi vida. A Elise le encanta garabatear en todo, paredes, periódicos, incluso mis brazos. Esas líneas desordenadas con crayón son obras maestras para mí. Cada tarde, cuando llego a casa, ella rodea mis piernas con sus brazos diminutos y grita, «¡Papá!», con su dulce voz entrecortada. Para mí, solo ver sonreír a Elise y escuchar a Athena contarme su día era suficiente para una vida de paz. No necesitaba un coche de lujo ni una mansión. La familia lo era todo. Pero esa vida tranquila comenzó a agrietarse silenciosamente, como una fractura invisible en un vidrio que no notas hasta que se extiende. Era una tarde tardía, aproximadamente 3 meses antes de Navidad. Conducía mi viejo pick-up de regreso a casa tras mi turno. El cielo de Nebraska estaba pesado y gris, cubierto de nubes. Me detuve en un cruce y entonces la vi, Athena. Salía del edificio de Slade Energy con un vestido ajustado que realzaba su figura, el cabello bailando con el viento. Pero, en lugar de dirigirse a casa como siempre, caminó directamente hacia un coche de lujo brillante, un Mercedes negro, del tipo que solo los verdaderamente ricos conducen. El hombre dentro abrió la puerta y Athena sonrió mientras se deslizaba al asiento del pasajero. Lo reconocí al instante, Griffin Slade, 32 años, CEO de Slade Energy e hijo del gran jefe. Athena solía hablar de él cada noche, con voz llena de admiración. Griffin es tan brillante, cariño. Guió la compañía durante la crisis del petróleo sin despedir a nadie. Pensé que era solo respeto profesional. Pero ahora, al verla sentada junto a él, mi corazón se apretó. Intenté calmarme. Tal vez solo la estaba llevando, o tenían una reunión tardía. Pero desde ese día, todo cambió. Comenzaron las llamadas secretas. Athena atendía el teléfono en otra habitación, susurrando, riendo. «Es solo trabajo, no te preocupes», decía cuando preguntaba. Empezó a llegar a casa tarde, 8, 9, a veces pasada la medianoche. Tenía que quedarse por un informe, decía, evitando mirarme a los ojos. Esas mentiras torpes alimentaban mi sospecha. Me quedaba despierto a su lado, escuchando su respiración constante, preguntándome si lo imaginaba. Athena nunca me traicionaría, ¿verdad? Teníamos un contrato de alquiler. Teníamos recuerdos. Me aferraba a esa creencia, frágil como un hilo. Y entonces todo se derrumbó. Era una noche lluviosa,
exactamente 2 semanas antes de Navidad. Athena me escribió diciendo que debía trabajar hasta tarde en el informe de fin de año. Le creí, le dije que comiera algo y terminé mi turno en la tienda. De camino a casa, pasando frente al hotel de lujo del centro, estaba a punto de girar cuando vi el Mercedes de Griffin estacionado bajo el pórtico del hotel. No sé por qué, pero me detuve y esperé. 5 minutos después, vi a Athena salir de la entrada del hotel, de la mano de Griffin, bajo las luces doradas reflejadas en la piedra húmeda. Su cabello estaba ligeramente despeinado por la lluvia, pero su rostro brillaba con alivio y felicidad, como si acabara de soltar una carga pesada. Esa carga era yo. Griffin pasó un brazo alrededor de su cintura y le susurró algo. Athena rió. Luego se besaron justo allí, bajo el pórtico, la lluvia salpicando a sus pies. En ese instante, sentí que todo el aire había sido arrancado de mis pulmones. Apreté el volante, con la sensación de entumecimiento extendiéndose de mis dedos al corazón. Lluvia o lágrimas, ya no podía distinguir. Athena, la mujer que amaba más que a mi propia vida, estaba en los brazos de otro hombre como si yo nunca hubiera existido. Esa noche lluviosa, supe que mi familia estaba rota. Esperé en casa. Elise ya dormía, sus garabatos de crayón en la pared, un doloroso recordatorio de la felicidad que se escapaba. La puerta se abrió. Athena entró, con un leve olor a colonia desconocida. Me levanté de inmediato. Athena, estuviste con él, ¿verdad? Dije. Se congeló, luego me miró con ojos tan fríos que me recorrieron escalofríos. Me acerqué, voz temblorosa. ¿Por qué los últimos 3 años no significan nada para ti? Elise está durmiendo ahí. ¿Acaso piensas en nuestra hija? Athena no titubeó. Habló con calma, como leyendo un veredicto. Ya no te amo, Tyler. No te necesito a ti ni a Elise. Encontré el único futuro que quiero. Me desplomé de rodillas, no por debilidad, sino porque mis piernas simplemente cedieron. Athena, piensa en nuestra hija. Podemos arreglar esto, supliqué. Me miró con puro desprecio. No vales la pena. Este matrimonio ha sido una carga. Eres solo un empleado de supermercado, Tyler. Merezco a alguien mejor. En ese instante entendí. La mujer frente a mí ya no era mi esposa. Mi familia había terminado de verdad. 2 días antes de Navidad, Athena empacó sus cosas y se fue sin despedirse de Elise. Al llegar a casa, la casa se sentía hueca y aterradoramente silenciosa. Sobre la mesa de la cocina yacían los papeles de divorcio junto a su anillo de bodas, colocados con descuido como un frío mensaje final. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico de la aerolínea enviado a la cuenta familiar compartida. La pasajera Athena Beckett ha realizado el check-in en línea. Vuelo de Houston a París. Entonces entendí que había volado a París con Griffin. París, el lugar que una vez soñamos visitar en nuestra luna de miel, ahora era el paraíso de otra persona. Llegó la noche de Navidad, la nieve cubriendo todo afuera. Los vecinos se reunían cálidamente, risas resonando por paredes delgadas. Yo me senté bajo la tenue luz amarilla, sosteniendo a la dormida Elise en mis brazos. Ella se acurrucó, con su pequeña mano aferrada a mi camisa, inconsciente de que su madre la había abandonado. Luché contra el sentimiento de abandono absoluto, el dolor golpeando en olas. «Estaremos bien, cariño», susurré, aunque mi voz sonaba hueca. Entonces llamaron a la puerta, suave pero clara. Mi corazón dio un salto. Una pequeña y tonta parte de mí esperaba que fuera Athena regresando, aunque sabía que era imposible. Abrí la puerta. Un viento frío se coló. De pie, en la nieve que caía, estaba un hombre mayor, digno, con cabello plateado, ojos afilados como cuchillas, mirándome fijamente. Llevaba un abrigo largo y caro y se mantenía erguido a pesar de la tormenta. Su voz temblaba por la emoción, pero tenía autoridad indiscutible. «Tyler Beckett, mi hijo. Te he estado buscando durante 35 años». En ese momento me quedé paralizado.
Intenté recomponerme, respiré hondo, pero mi voz aún temblaba cuando finalmente hablé. Debe tener al hombre equivocado. Soy Tyler Beckett, pero no soy su hijo. Se ha equivocado de casa. Mis palabras sonaban débiles, más como un ruego que una declaración. Pero los ojos del hombre, inquebrantables y casi escalofriantes en su certeza, me interrumpieron. No eran los ojos de un estafador. Estaban llenos de emoción y de una fuerza que me hizo sentir pequeño. No parpadeó, solo me miró como si pudiera ver directamente en mi alma. No, hijo, no me equivoco. Déjame entrar. Te explicaré todo. Solo tomará unos minutos y prometo irme si quieres. Pidió con cortesía, pero con autoridad. Esa que viene de toda una vida dando órdenes, no suplicando. Dudé, la sospecha subiendo. ¿Quién sabía quién era realmente este hombre? ¿Un estafador aprovechando la noche de Navidad? ¿Un borracho perdido? Pero miré afuera. Los vecinos seguían riendo bajo luces parpadeantes y algo dentro de mí decía que no bromeaba. Había algo que despertaba mi curiosidad, incluso mientras mi mente racional gritaba que cerrara la puerta. Di un paso atrás y la abrí un poco más. Está bien, entré, pero que sea breve y no despiertes a mi hija. Asintió y entró con paso firme, a pesar de su cabello plateado y las profundas líneas en su rostro. Una vez sentados, carraspeó y se presentó formalmente. Soy Randolph Slade, presidente de Slade Energy, la compañía de petróleo y gas más grande de Nebraska. Casi me reí de lo absurdo. Slade Energy. El nombre me golpeó como un rayo. Allí trabajaba Athena. Allí Griffin, el hombre que me robó a mi esposa, era CEO. Randolph Slade. Había oído rumores sobre él en los periódicos, un magnate recluido que vivía tras altos muros en una mansión. ¿Por qué estaba aquí, en mi humilde alquiler, en plena noche de Navidad? Sacudí la cabeza tratando de mantener la calma. Señor Slade, si realmente es quien dice ser, ¿por qué diablos cree que soy su hijo? Tengo padres. Tengo mi propia vida. Esto debe ser un error. Randolph me miró largo rato, paciente pero con un dolor antiguo en sus ojos. Tyler, déjame empezar desde el principio. Hace 35 años, tu madre biológica murió en el momento de tu nacimiento. Su nombre era Eleanor, el amor de mi vida. Era hermosa, brillante, amable. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos locamente y tú fuiste el fruto de ese amor. Se detuvo, bajando la voz como tragándose un recuerdo que aún dolía. Pero Eleanor era frágil. El parto fue demasiado complicado y falleció en el quirófano. Te dejó a mí y me dejó con un dolor que nunca he superado por completo en 35 años. Su voz se quebró, los ojos brillando. Me quedé en silencio, escuchando, aunque la duda aún me inundaba. Continuó describiendo en detalle mis primeros días en la mansión Slade, rodeado de niñeras y juguetes caros. Describía a Eleanor como si todavía estuviera viva, con ternura en la voz. Tenía los mismos ojos verdes que tú, Tyler. Y esa sonrisa, la veo en ti. Me congelé. Ojos verdes. Siempre me pregunté por qué no me parecía en nada a mis padres. Ellos decían que me parecía a parientes lejanos. Ahora, las palabras de Randolph despertaban todas las dudas enterradas. Continuó. Cuando tenías 2 años, me casé de nuevo. Y fue el mayor error de mi vida. Aelia, mi segunda esposa, era ambiciosa y despiadada. Sentía celos de ti, el verdadero heredero del apellido Slade. Quería que su hijo, Griffin, fuera el único sucesor. No vi el odio hasta que fue demasiado tarde. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Griffin, el hombre que se llevó a Athena, era mi medio hermano. Retrocedí, sacudiendo la cabeza con fuerza. Basta, señor Randolph. Esto es una locura. Pero él no se detuvo. Su voz se volvió más grave, presionando toda la habitación. Y entonces desapareciste, Tyler. Secuestrado en plena noche mientras yo estaba en una reunión de la empresa.
Casi pierdo la razón. Contraté detectives. La policía registró Nebraska y todos los estados vecinos. Nada. Sin nota de rescate, sin mensaje. Desapareciste como si nunca hubieras existido. Apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Llevaba años buscándote, vertí millones en ello. Cada pista terminaba en un callejón sin salida. Cada noche me preguntaba dónde estabas, si estabas a salvo o siquiera vivo. Mi corazón latía con fuerza, los nervios desbordados. Su historia era demasiado detallada. Sin embargo, parecía imposible que fuera sobre mí. Llenaste la cabeza de Tyler con esta basura, ¿verdad? Intentando robarlo de la familia que lo crió. Fuera. Patricia sollozó más fuerte. Eres un estafador. Tyler es nuestro hijo. Nunca lo tomarás. El aire era sofocante. Me senté en medio, con la cabeza dando vueltas, las manos apretadas bajo la mesa. Randolph permaneció perfectamente calmado. Sacó el informe de ADN y la fotografía antigua de su maletín y los colocó sobre la mesa. Esto es prueba de ADN de que Tyler es mi hijo. Y esta foto, el niño de 2 años que fue secuestrado. Si no dicen la verdad, llamaré a la policía ahora mismo por complicidad en un secuestro. Enfrentarán prisión. Wayne y Patricia se desplomaron como si toda su fuerza los hubiera abandonado. Wayne cayó de espaldas en su silla, pálido, agarrándose el pecho. Patricia sollozaba incontrolablemente, con los hombros temblando. Se miraron entre sí, luego a mí, como si el secreto que habían enterrado durante 35 años acabara de ser arrancado. El silencio se prolongó, roto solo por los sollozos y el viento aullando afuera. Finalmente, Wayne se desplomó, voz derrotada. Está bien, está bien. Confesamos. Recibimos dinero de tu difunta esposa, Aelia Slade. Nos pagó una gran suma para llevarnos al niño lejos y criarlo como nuestro. A cambio, silencio absoluto. En ese momento, pensamos que era nuestra oportunidad de salir adelante, pero nos equivocamos. Patricia asintió, temblando, con lágrimas recorriendo su rostro lleno de arrepentimiento. No eres nuestro hijo biológico, Tyler. Nos lo trajeron cuando tenías 2 años. Intentamos criarte de verdad, pero... Su voz se quebró. No pudo continuar. Y ese silencio dolió más que cualquier confesión. Me derrumbé. Toda mi infancia, cada pizca de confianza, destrozada. Mi corazón dolía como si me apuñalaran. Las lágrimas brotaron incontrolablemente. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Gemí, con la voz rota. Bajaron la cabeza, incapaces de mirarme a los ojos. Randolph colocó suavemente su mano sobre mi hombro. Basta, hijo. Vámonos. Me levanté, piernas pesadas como plomo, y salí de la casa que una vez llamé hogar. El viento afuera cortaba como cuchillas, pero mi corazón estaba más frío. No miré atrás, solo caminé hacia el coche, con lágrimas empañando mi visión. Durante el camino a casa, recuerdos de cada desdén me inundaron como una película antigua reproduciéndose al revés. Por fin entendí por qué siempre me habían tratado con frialdad. De niño, el más mínimo error, romper un vaso, ensuciarme un poco, provocaba gritos furiosos de Wayne. «¿Eres tan torpe, Tyler? ¿No puedes hacer nada bien?» Mientras los padres de mis amigos simplemente se reían. Patricia nunca me abrazó ni me consoló. Cuando lloraba, decía, «Ya eres demasiado grande para ser un llorón». Pensaba que eran estrictos o que simplemente éramos pobres. Pero ahora entendía, era indiferencia. Crecí con ropa usada, remendada una y otra vez, siendo blanco de burlas. Los cumpleaños eran un pequeño pastel comprado en la tienda. Sin velas, sin regalos. Una bicicleta. ¿Crees que somos de oro? Gritaba Wayne cuando suplicaba. Cada deseo era ignorado. Aprendí a arreglármela solo, a conformarme, pero siempre anhelé un verdadero abrazo. De adulto, todavía intentaba ser un buen hijo.
Enviaba dinero cada mes, aunque mi salario en el supermercado era pequeño. Arreglaba la casa cuando la visitaba. Pintaba paredes, reparaba la plomería a cambio de un asentimiento frío de Wayne y de vez en cuando. Nunca llegarás a nada, Tyler. Sigues trabajando en ese supermercado. Como si mis esfuerzos fueran un deber, nunca suficiente para ganarme amor verdadero. Patricia decía poco, pero sus ojos siempre me atravesaban como si fuera un extraño. Siempre pensé que eran duros por pobreza, pero ahora lo veía claro, nunca fui su hijo de verdad. Me criaron por dinero, no por amor. El corazón me dolía. Las lágrimas corrían por mi rostro en el coche. Randolph estaba a mi lado, escuchando en silencio mientras me desahogaba, y luego dijo suavemente: «Hijo, lo compensaré. Pero por ahora, descansa». El coche volvió a Omaha, pero dentro de mí todo seguía en caos. Este enfrentamiento lo había cambiado todo, y sabía que la tormenta apenas comenzaba. Cuando llegué al apartamento, entré como un fantasma, cerré la puerta de golpe y dejé que la oscuridad lo devorara todo. La habitación se sentía tan vacía como mi pecho. El viento afuera aullaba como risas burlonas. Me desplomé en el viejo sofá, el mismo donde hace semanas Atenas solía sentarse riendo con Elise. Ahora todo lo que creí sobre mi vida se había derrumbado. Elise aún dormía en casa de la señora Mary, y me alegraba de que no viera a su padre desmoronarse así. Me quedé horas en la oscuridad, escuchando solo mi corazón latiendo, como recordándome que aún estaba vivo. Mis ojos cayeron sobre la tarjeta de Randolph en la mesa, brillando tenuemente con la luz de la calle. Era mi verdadero padre, un multimillonario. La idea era tanto embriagadora como aterradora. Me hacía temblar. Esa noche no dormí, solo miré al techo mientras 1000 preguntas sin respuesta atravesaban mi mente. En los días siguientes, Randolph visitaba en silencio, nunca presionando. Llegaba por la tarde, llamaba suavemente y traía bolsas de comida de restaurantes exclusivos, ensaladas frescas, pan artesanal tostado, frutas importadas que nunca había probado. «Pensé que debías comer bien», decía, voz baja y cálida. Nunca preguntaba por mi decisión, ni me presionaba para llamarlo papá. En cambio, traía regalos para Elise, hermosas muñecas, coloridos libros ilustrados, y jugaba con ella como intentando compensar décadas perdidas. Elise lo aceptó de inmediato, riendo cuando la levantaba en alto y contaba cuentos con su voz profunda, autoritaria pero suave. Garabateaba con crayones sobre sus manos sin miedo. Randolph sonreía, una sonrisa rara que suavizaba las profundas arrugas de su rostro, dejando que hiciera lo que quisiera. Verlo jugar con mi hija despertaba una tormenta dentro de mí, gratitud por su presencia, incredulidad de que el presidente recluso de Slade Energy estuviera en mi sala jugando a la casita con una niña de 2 años, y dolor por no saber si debía acercarme o mantener distancia de un padre que acababa de descubrir. Una tarde, mientras Randolph apilaba bloques de madera con Elise en el suelo, la habitación se sentía inusualmente cálida y tranquila. Construía una torre, y Elise chillaba de alegría cada vez que se caía. Yo estaba en la cocina preparando café, forzando una sonrisa. De repente, la puerta se abrió de golpe. Sin tocar, solo el tintineo familiar de llaves que me hizo detener el corazón. Athena entró con un vestido corto ajustado, cabello recogido en un moño alto, con Griffin a su lado, luciendo su usual sonrisa arrogante. Venían a recoger las últimas cosas de su armario y presionarme para firmar los papeles de divorcio. Me quedé paralizado. El café se derramó por el suelo. Elise levantó la vista y dijo: «Mamá», con su voz inocente, pero Athena apenas miró a su hija. Athena y Griffin se congelaron al ver a Randolph en nuestro pequeño apartamento. Griffin tartamudeó, palideciendo. «Papá, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás en la casa de este perdedor?» Athena se puso blanca, agarrándose el bolso, claramente confundida. «Señor Slade, ¿qué hace aquí?» Su voz temblaba, ojos saltando entre Randolph y yo. El aire se volvió cortante al instante. La tensión subía como un alambre a punto de romperse. Randolph no dijo nada al principio,
solo los miró con ojos fríos como acero, sentado en el suelo, pero irradiando autoridad absoluta. Apreté los puños, la rabia hirviendo, mirando a las dos personas que habían destruido mi familia. Athena, la esposa que amé, ahora junto a su amante, y Griffin, mi medio hermano. Me dirigí a Athena de inmediato, voz temblando de furia. ¿Qué haces aquí? ¿Mostrándote con tu amante frente a nuestra hija? ¿Cómo puedes ser tan cruel que ni siquiera miras a Elise? Ella te llama mamá y tú la tratas como a una extraña. Mis palabras desequilibraron a Athena, su rostro enrojecido. Balbuceó excusas sin sentido. No exageres. Solo vine a recoger mis cosas. Elise estará bien. Estoy ocupada, trabajo en París. Pero sus palabras sonaban huecas, débiles. Pude ver el pánico en sus ojos. Griffin se cruzó de brazos a su lado, intentando aparentar calma, pero sus manos temblaban. Acorralada, Athena estalló, descargando toda su frustración. «Cállate, Tyler. Eres un fracaso. Siempre atrapado en ese trabajo sin futuro en el supermercado. Nunca me diste a mí ni a nuestra hija la vida que merecíamos. Tuve que vivir en este agujero mientras Griffin me da todo. Viajes, una casa de verdad, coches de lujo. ¿Creías que podía soportarlo para siempre?» Sus palabras me apuñalaron de nuevo. Elise empezó a llorar, sintiendo la tensión, y la tomé en brazos intentando calmarla. Pero Athena no paraba, ojos llameantes. Siempre fuiste débil, Tyler. Sin ambición, sin dinero, nada. Hice bien en dejarte. Griffin sonrió burlón, clavando el cuchillo. Tiene razón, Athena. Este tipo nació en la pobreza. Sin dinero y sin impulso. Hizo bien en dejar a un perdedor patético como tú, un dependiente de supermercado. Hilarante. Me miró como si yo fuera basura bajo su zapato. La sangre me hervía, la adrenalina subía. Quise lanzarme contra él, pero Elise en mis brazos me contuvo. Randolph había permanecido en silencio, pero vi sus puños apretados. En cuanto Griffin terminó, Randolph golpeó la mesa de café. ¡Pan! El sonido retumbó como un trueno, silenciando toda la habitación. Se puso de pie, imponente y autoritario, y rugió. ¡Silencio! Todos se congelaron. Miró fijamente a Griffin, voz helada. ¿Cómo te atreves a hablar así a tu hermano mayor? Las palabras explotaron como una bomba. Los ojos de Griffin se abrieron de incredulidad, balbuceando. ¿De qué hablas? ¿Él? ¿Mi hermano? Imposible. La boca de Athena se abrió, pálida como papel. Tyler, ¿el hermano de Griffin? ¿Señor Slade? Está bromeando, ¿verdad? Randolph asintió una vez, voz baja pero firme. Sí, Tyler es mi primogénito, secuestrado hace 35 años. El ADN lo ha probado. Griffin perdió la cordura. Cara enrojecida, gritando. «Mentiras. Te han engañado, papá. Este tipo solo es una cazafortunas». En su rabia, pateó una silla, arrojó un jarrón barato al suelo, haciéndolo añicos, y maldijo. «No tengo hermano. Eres un idiota, anciano». Se lanzó hacia la puerta, empujando a Athena. Ella tropezó detrás de él, rostro en pánico. Dejaron un caos detrás, vidrios rotos por todas partes, y Liz llorando aún más fuerte, aire pesado como tras un huracán. Randolph observó a su hijo menor irse, ojos llenos de agotamiento e impotencia. No solo por el estallido, sino porque sabía que esta tragedia surgía de sus propios errores años atrás. Suspiró, se sentó y comenzó a recoger los fragmentos con manos temblorosas. Me quedé a su lado, emociones revueltas, rabia, shock y un extraño destello de alivio. Elise se calmó en mis brazos, y cuando Randolph levantó la vista, le di un pequeño asentimiento de gratitud por defenderme, aunque fuera solo un instante en medio de la tormenta. «Gracias. Gracias, papá, por defenderme», susurré. Por primera vez lo llamé así, y él me dio una triste sonrisa. «Siempre te protegeré,
Tyler, de ahora en adelante. Pero sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba, con Griffin y Athena afuera y los oscuros secretos de la familia Slade aún esperando a que los enfrentara. Después de ese caótico enfrentamiento, todo parecía calmarse, pero solo en la superficie. Intenté volver a la vida normal, dejar la guardería, ir al supermercado, apilar estantes con una sonrisa forzada. Entonces comenzaron las cartas anónimas. La primera fue un simple sobre blanco, empujado debajo de mi puerta. Sin sello, sin dirección. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro, solo unas líneas mecanografiadas. Aléjate de Randolph inmediatamente. Ni sueñes con entrar a la familia Slade o morirás. Mi corazón latía con fuerza. El sudor frío me cubrió. Arrugué el papel y lo tiré, diciéndome que era solo una broma enferma. Las cartas continuaron llegando, una cada día, a veces pegadas a mi coche. La familia Slade no es para basura como tú. Aléjate antes de que sea demasiado tarde. No podía dormir, acostado con imágenes de figuras sombrías merodeando afuera de la ventana. Liz dormía plácida a mi lado, y la sostenía con miedo de que las amenazas llegaran a mi pequeña. No eran solo cartas. Números desconocidos llamaban de día y de noche. Una pesadilla sin fin. El teléfono sonaba a medianoche. Me despertaba sobresaltado, corazón acelerado. Contestaba y escuchaba solo respiración pesada, deliberada, lenta, disfrutando mi miedo. ¿Quién es?, preguntaba, voz temblorosa. Sin respuesta, solo la respiración. Luego la línea se cortaba. Otra vez, mientras empujaba un carrito en el supermercado, mi teléfono vibró. ¿Quién crees que eres? Slade no es tu apellido. Desaparece o tu hija pagará. Esas amenazas heladas me mantenían en tensión constante. Revisaba cerraduras 3 veces antes de dormir, guardaba un cuchillo bajo la almohada, y cada vez que Liz lloraba, saltaba como si me hubieran electrocutado, temeroso de que alguien hubiera irrumpido. Cada ruido en el pasillo, pasos de vecinos, el viento, me hacía abrazarla más fuerte, temeroso de que fuera atrapada en la red venenosa de quien fuera que estaba detrás. Entonces, los medios explotaron como una ola gigante, arrasando los últimos restos de paz. Una mañana, abrí mi teléfono y mi corazón se hundió. Un titular en el Nebraska Daily gritaba: «Impostor afirma ser hijo del multimillonario de Slade Energy, ¿estafa o verdad?». El artículo me pintaba como un cazafortunas explotando la afecto de Randolph para escalar socialmente. Removieron mi pasado. Fotos viejas del supermercado, citas de antiguos compañeros, incluso entrevistas con Wayne y Patricia diciendo ahora: «Es codicioso». Abandonó a la familia que lo crió. Blogs se propagaron como incendio. Tyler Slade falso. Hijo perdido de un multimillonario estafado por un don nadie. Cada rumor apuntaba en la misma dirección, como si alguien estuviera orquestando el ataque. Sabía que no era al azar. Era un asalto mediático sofisticado. Solo Griffin y posiblemente su madre, Aelia, podían organizarlo. Griffin, mi medio hermano, estaba furioso porque amenazaba su herencia. Aelia, la mujer que organizó mi secuestro, ciertamente no quería que sus secretos se expusieran. Bajo presión pública, la vida se volvió un infierno. Los vecinos empezaron a mirarme con sospecha. La señora Mary, que cuidaba a Elise, susurraba a otros al verme: «Escuché, está estafando a los Slade». Los compañeros del supermercado chismorreaban a mis espaldas: «¿Tyler es rico ahora o solo un estafador?». Lo escuchaba en mis descansos. El aislamiento crecía cada día. Liz seguía despreocupada, pero temía que los otros niños en la guardería escucharan lo que decían los adultos. Me fui aislando, hablaba menos, y cada noche llegaba a casa para sentarme en la oscuridad abrazando a mi hija, preguntándome si debía desaparecer para que todo parara. Randolph llamaba repetidamente, voz llena de preocupación. «Tyler, dejemos a ti y a Elise bajo protección. Tengo guardaespaldas, una propiedad segura. No puedes quedarte solo. No es seguro para la pequeña».
Lo ofrecía una y otra vez, trayendo regalos y consejos, pero dudaba. No estaba listo para entrar en ese peligroso mundo de dinero, intrigas y personas como Griffin. Necesito tiempo, papá, decía, cansado. Tenía miedo de que aceptar significara perder al tranquilo, ordinario Tyler Beckett para siempre. El largo comedor, más parecido a un salón de banquetes, estaba lleno de familiares de los Slade, rostros poderosos y ropa cara, trajes Armani, deslumbrantes vestidos de gala, el aire cargado de perfumes costosos. Se sentaban alrededor de una mesa de madera exquisitamente tallada, repleta de platos franceses elaborados, foie gras, finos vinos tintos y relucientes cubiertos de plata. Algunos susurraban y reían entre ellos. Pero en el momento en que entré sosteniendo un maletín, toda la sala cayó en un silencio absoluto. Todas las miradas se fijaron en mí, un extraño en un traje nuevo que aún delataba la torpeza de un empleado de supermercado. Me sentí como un animal enjaulado, el corazón latiéndome con fuerza, un sudor frío recorriéndome la espalda. Y Liz enterró su rostro en mi hombro, asustada. Le acaricié la espalda. «Está bien, cariño. Papá está aquí». Randolph se levantó para recibirme con una calidez y orgullo poco frecuentes. Se acercó rápidamente, me abrazó suavemente y sonrió. «Mi hijo y mi preciosa nieta». Su voz resonó, pero la sala permaneció en silencio. Me condujo al lugar de honor en la cabecera de la mesa, su propio asiento, y anunció: «Todos, este es Tyler Slade, mi hijo mayor, perdido durante 35 años». Aunque la prensa ya lo había reportado, la sala estalló en protestas. Puños golpearon la mesa. Voces gritaban: «No es tu hijo. Te han engañado». Lloviaban preguntas escépticas. «¿Qué pruebas tiene? El ADN se puede falsificar». La tensión era un hilo a punto de romperse. Mis manos temblaban. En el extremo opuesto se encontraba mi madrastra, Aelia Slade, 58 años, elegante y dominante, gobernante absoluta de aquel mundo. Brazos cruzados, espalda recta, ojos afilados que me atravesaban como cuchillos. Vestía un costoso vestido negro, cabello recogido en un severo moño, diamantes brillando en su cuello como una reina en su trono. A su lado estaban Griffin y Athena, ambos irradiando desprecio frío, como si mi presencia fuera un insulto. Griffin me miraba con desdén, media sonrisa en los labios, los dedos apretando su copa de vino. Athena, mi exesposa, evitaba mi mirada. Su vestido rojo era llamativo, pero la hacía parecer diminuta en aquel escenario. El silencio pronto se transformó en murmullos y susurros burlones. Algunos me miraban de arriba abajo y murmuraban: «Mírenlo, ropa barata». Otros se apartaban con disgusto. Algunos pocos observaban con curiosidad divertida, como si yo fuera un entretenimiento temporal, el hijo perdido. Esto parecía sacado de una película de Hollywood. Me sentí expuesto ante la multitud, pero abracé fuerte a Elise para que no tuviera miedo. Aelia se levantó lentamente, su voz calmada pero cortante como una navaja. «Randolph, ¿qué estás haciendo? Traer a un extraño de origen desconocido a esta familia es peligroso. Dejas que la emoción nuble tu juicio, y eso destruirá el nombre Slade. Somos una dinastía poderosa, no una caridad para los pobres». Sus palabras dolieron profundamente. Muchos asintieron en acuerdo. Griffin intervino, voz cargada de burla, señalándome: «Exacto, papá. Tyler es solo un don nadie con suerte, un mediocre empleado de supermercado que intenta colgarse del nombre Slade para cambiar su vida. Alguien como él no pertenece a esta mesa. Empuja carritos y ahora sueña con ser heredero. Ridículo». Athena se mantuvo en silencio a su lado, pero su mirada desdeñosa confirmaba todo lo que decía. Otros familiares se sumaron como una avalancha. Un hombre de mediana edad, probablemente un tío, gritó: «Es una mancha en la familia. No necesitamos extraños». Una joven con un deslumbrante vestido se burló: «¿Haciendo la víctima? La prensa lo destrozará otra vez». La sala se volvió caótica, risas burlonas,
puños golpeando la mesa. Me mantuve en medio de la tormenta, brazos alrededor de Elise para que no tuviera miedo. Mi corazón parecía romperse, la rabia me inundaba, pero no dije nada, me negué a retroceder. Me mantuve erguido, como si sus insultos ya no pudieran quebrarme. Pensé en todo lo que había sobrevivido, la traición de Athena, las mentiras de mis padres adoptivos, y me dije: ya superaste cosas peores. No caigas ahora. De repente, Randolph golpeó la mesa con ambas manos. ¡Bam!, silenciando toda la sala como un trueno. Se levantó, imponente y dominante, lanzando una mirada helada a los familiares. ¡Silencio! Cualquiera que insulte a Tyler una vez más será expulsado de esta familia de inmediato. Tyler es mi hijo, mi propia carne y sangre, y oponerse a él es oponerse a mí. Su voz retumbó. Todos bajaron la cabeza y guardaron silencio. Se volvió hacia Elia y habló en voz baja y fría, solo para ella. Pero yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Si no puedes aceptar la verdad, haré público el secuestro. Y entonces, quien perderá todo serás tú. Aelia palideció, apretando las manos. Se desplomó en su silla, mirando hacia otro lado. Por primera vez, había perdido el control. Randolph tomó mi mano suavemente. Ven, hijo, trae a Elise. Salimos del comedor dejando atrás un salón lleno de caos atónito. Los susurros comenzaron de nuevo, pero más débiles. En el pasillo, mi corazón aún latía con fuerza, la tensión drenándose lentamente en agotamiento. Sabía que esto era solo una pequeña victoria. Aelia y Griffin no se detendrían. Nos sentamos en un salón privado. Randolph delineó los siguientes pasos. Empezarás a trabajar en la empresa desde abajo. Asentí, todavía aturdido por los insultos. Esa noche, en casa, me quedé despierto, atormentado por la pálida cara de Aelia y la furia de Griffin. La tormenta había pasado, pero las nubes oscuras seguían sobre nosotros. Abracé a Elise y susurré: papá será más fuerte, cariño. Este enfrentamiento era solo el principio, y debía estar preparado para lo que viniera. Después de ese turbulento debut, todo parecía calmarse, pero solo en la superficie. Randolph se negó a que Elise y yo permaneciéramos en el viejo apartamento de alquiler. Dijo que era demasiado pequeño e inseguro. En pocos días, nos trasladó a un moderno apartamento de lujo en el centro de Omaha, un rascacielos con ascensores de cristal, parque infantil y gimnasio totalmente equipado. El apartamento tenía 3 amplios dormitorios, cocina abierta con horno de última generación y balcón con vistas al río Platte brillando al sol. Este es tu nuevo hogar, Tyler. Quiero que tú y mi nieta vivan correctamente, dijo cálidamente, entregándome las llaves. Entré atónito por la limpieza y la luminosidad. No más olores a moho, ni pisos de madera que crujían. Elise chilló de alegría, corriendo y dibujando en las paredes blancas con crayones, sin que nadie la reprendiera. Me hundí en el sofá de cuero, sintiéndome más anclado que nunca, como si un enorme peso se hubiera levantado. Aún así, sabía en el fondo que la tormenta no había pasado del todo. Los rostros desdeñosos de la reunión familiar seguían rondando en mi mente, preguntándome qué harían Aelia y Griffin. La tensión se elevaba con cada pensamiento. Un dolor persistente y latente. Empecé a reconstruir la vida, llevando nuestras cosas al nuevo hogar, instalando la habitación de Elise con los juguetes que Randolph había comprado, intentando acostumbrarme a pertenecer a tanta riqueza. Por las noches, me paraba en el balcón, el viento helado azotando, mirando las luces de la ciudad y diciéndome: no dejaré que me rompan tan fácilmente. Randolph no se detuvo allí. Me incorporó a Slat Energy como empleado novato, comenzando desde abajo, asistente administrativo en el departamento de logística, para aprender cómo funcionaba realmente la empresa. Debes ascender desde la base, Tyler, dijo con firmeza. Nada de apoyarte en mí, pero con afecto inconfundible. Para alguien que solo había trabajado en un supermercado, esto era un universo completamente distinto. La sede de Slade Energy se alzaba en el corazón de la ciudad,
un rascacielos de cristal con vestíbulo de mármol, ascensores veloces y empleados impecablemente vestidos. Mi primer día, con el traje nuevo que Randolph me había dado y un maletín de cuero, caminé con el corazón latiendo con fuerza. Los colegas me saludaron cortésmente, pero sus ojos estaban llenos de curiosidad. Todos sabían por las noticias que era el hijo perdido. Mi jefe directo, un hombre de mediana edad llamado Mark, me asignó tareas: programar reuniones, tomar actas, manejar correos electrónicos. Parecía sencillo, pero pronto comprendí la diferencia. Todo se movía a velocidad vertiginosa. Los teléfonos sonaban sin parar, la atmósfera era como una carrera interminable. Los primeros días fueron una pesadilla. En reuniones, el lenguaje técnico volaba sobre mí: fracking, operaciones upstream, barriles por día, como un idioma extranjero. Me senté en silencio, absorbiendo lo poco que podía. La carga de trabajo era abrumadora: cientos de correos por hora, informes que debían entregarse ayer, todo tan rápido que apenas podía respirar. La cultura corporativa era brutal: jornadas de 12 horas, competencia despiadada, cero tolerancia a errores. La presión venía de personas que no querían que estuviera allí. Llegaba a casa exhausto, cabeza girando, abrazando a Elise mientras me quedaba dormido, pensando en el mañana. Cada mañana despertaba ansioso, aterrorizado de quedar atrás, ser despedido y demostrar que Griffin tenía razón, que no era más que un don nadie. Pero me negué a rendirme. Aprendí poco a poco, llenando cuadernos con términos que buscaba en Google durante el almuerzo, leyendo libros sobre la industria petrolera que Randolph me enviaba. Llegaba al amanecer y me quedaba hasta la medianoche para terminar informes. Gracias a las llamadas nocturnas de Randolph, explicando pacientemente conceptos como optimización de la cadena de suministro, y a mi esfuerzo obstinado, empecé a ponerme al día más rápido de lo que imaginaba. Semana tras semana, gané confianza, manejando correos, sugiriendo pequeñas ideas en reuniones, incluso corrigiendo errores de otros. Los colegas comenzaron a mirarme de otra forma. La curiosidad se transformó en respeto. «Tyler, aprendes rápido», dijo Mark una vez. Mi corazón se llenó de calidez. Y Liz me recibía con vítores en la puerta. «¡Yay! Papá llegó». Esos momentos hicieron desaparecer el cansancio, pero sabía que Aelia y Griffin no se quedaban quietos. Mientras mejoraba, ellos no se callaban. Me asignaban tareas imposibles, proyectos complejos, esperando que fracasara o me despidieran. Una tarde, Mark me entregó un análisis de la cadena de suministro de un nuevo yacimiento de petróleo, trabajo de nivel senior con plazo de 3 días. «Órdenes de arriba», dijo, evitando mirarme. Supe que arriba significaba Griffin, ahora CEO. Luché con montañas de datos, gráficos complicados, términos desconocidos como gravedad API y permisos de perforación. Esa noche, trabajé hasta el amanecer, impulsado por café negro, escribiendo frenéticamente. La tensión alcanzó su pico al pensar en el fracaso. Si fallaba, me iría y Griffin se reiría. Pero terminé, agotado, y el informe fue elogiado. En reuniones, desestimaban mis ideas, me interrumpían, incluso eliminaban archivos antes de presentaciones, todo disfrazado de pequeños accidentes. Una vez, al abrir un archivo con diapositivas sobre optimización logística, había desaparecido. Griffin, en la cabecera, sonriendo. «Tyler, ¿no estás listo? Tal vez alguien más debería hacerlo». Risas alrededor. Me sentí humillado, pero improvisé con mis notas manuscritas. Aelia, conectada por vídeo, interrumpió. «Muy amateur, Tyler. Necesitamos expertos, no aficionados». Mordí mi lengua, hirviendo por dentro. Athena no era la excepción. Para mantenerse en buena posición con Aelia y Griffin, difundía historias distorsionadas sobre mí dentro de la empresa, torciendo la percepción de todos. Escuché a colegas. «Athena dice que Tyler era perezoso y sin ambición. Por eso me dejó», me contaban. Una compañera me preguntó un día durante el descanso. «Tyler, ¿es cierto que hiciste infeliz a Athena?» Me dolió, pero solo negué con la cabeza. Ahora, viviendo en la mansión Slade, Griffin y Athena evitaban mis ojos en los pasillos, mezcla de culpa y resentimiento. Soporté todo sin quejarme con Randolph, no quería parecer dependiente.
Resolví problemas solo, recuperé datos borrados, practicaba presentaciones, monitoreaba correos para prevenir hackeos. Con cada desafío gané habilidades y experiencia, Excel avanzado, conocimientos del mercado petrolero y aliados reales en la empresa. La ansiedad persistía, pero ahora era positiva. Probaría que estaban equivocados. Mi persistencia dio frutos. Los colegas comenzaron a respetarme. Un hombre llamado Dave me ofreció café. Tyler, eres fuerte. Nada que ver con los rumores. Incluso algunos familiares se suavizaron. Un primo, Víctor, me dio una palmada en el hombro en una fiesta. Lo estás haciendo bien en la empresa. Perdón por juzgarte. Sonreí, pero me mantuve alerta. Randolph observaba mi progreso desde las sombras, sonriendo al verme no solo sobrevivir, sino crecer más fuerte, más sereno, independiente. Me llamó a su oficina privada. Hijo, estoy orgulloso de ti. Estás cambiando todo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Sin embargo, cuanto mejor lo hacía, más amenazados se sentían Aelia y Griffin. Sus miradas se volvían más frías, llenas de inquietud y odio. En una reunión, Griffin me lanzó una mirada fulminante, agarrando su bolígrafo. ¿De verdad crees que perteneces aquí? No respondí, pero sabía que tenía miedo. Cuanto más ascendía, más grande se volvía el objetivo. Tras la apariencia de progreso, se estaba tendiendo una trampa y yo caminaba directo hacia ella, inconsciente. Una vaga sensación de mal presagio surgió, pero la aparté y me concentré en el trabajo. La guerra familiar continuaba en silencio, y yo estaba en el ojo del huracán. Después de comenzar en Slade Energy, intenté mantener la vida estable, pero la tensión crecía lentamente como nubes antes de la tormenta. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba café negro fuerte en nuestro nuevo apartamento luminoso, miraba a Elise dormir con su sonrisa inocente y me decía: «Hoy será mejor». El trabajo se volvía más absorbente. De asistente administrativo, me asignaban pequeñas tareas de análisis de datos y aprendía día tras día. Sin embargo, esa sensación de incomodidad nunca desapareció. Miradas extrañas de colegas, llamadas silenciosas de números desconocidos, la sensación de que alguien me vigilaba. Lo atribuía al cansancio. Pero en el fondo sabía que Aelia y Griffin no habían renunciado. Eran serpientes venenosas, y yo era la presa que acababa de aparecer. La tensión alcanzó su punto máximo una noche, al regresar después de un largo turno. Nuestro nuevo apartamento estaba en lo alto, con enormes ventanales que daban a las luces de Omaha. Pero ese pasillo estaba a oscuras. La bombilla había fundido. Mientras buscaba las llaves, temblando, escuché pasos pesados que resonaban desde el ascensor. Me giré y mi corazón se detuvo. Aelia Slade estaba allí, con un abrigo de piel caro, cabello en un moño severo, flanqueada por varios matones tatuados, musculosos, brazos cubiertos de dragones y fénix, bloqueando el pasillo, el aire cargado de miedo. Un vecino asomó, luego cerró de golpe la puerta. Susurros de pánico se escuchaban. Aelia dio un paso adelante, voz fría como una hoja. Tyler Beckett, o debería decir falso Slade. Se burló. ¿Quién te crees que eres? Un empleado de supermercado pobre de Nebraska, intentando colarse en la familia Slade. No eres más que basura, una mancha que intenté borrar hace 35 años. Sus palabras azotaron como un látigo. Los matones rieron fuerte, uno golpeó la pared y el corredor tembló. Ella se mofaba de mi intento de infiltrarme en la familia, recordando mi infancia con sarcasmo mordaz. Antes empujabas carritos y ahora sueñas con dirigirlo todo. Patético. Randolph es ciego. Pero no permitiré que destruyas todo. Luego, helada. Si no desapareces de los Slade ahora mismo, perderás lo que más valoras. Sus ojos brillaban con malicia. Sabía que no era un farol. Lo que más valoraba, Elise, Randolph. Me mantuve firme, espalda recta, aunque temblaba por dentro. Llamadas de un número oculto, pero los investigadores lo hackearon y rastrearon hasta uno de los teléfonos secretos de Aelia. Mi corazón latía con fuerza mientras la evidencia se volvía cristalina. Un mensaje decía: hazlo limpio. Sin dejar rastros. Randolph apretó los puños.
Ella no se saldrá con la suya. Trabajamos día y noche. Transcribí declaraciones de testigos, vecinos que habían visto el auto negro, el guardia de seguridad que fue emboscado contando cada detalle. El agotamiento me vencía, pero la adrenalina me mantenía despierto. Esta era nuestra oportunidad para terminar con la pesadilla. El equipo de Randolph no se detuvo en el caso de Elise. Reabrieron los archivos de hace 35 años, recuperando documentos que se creían perdidos. Contrató a los mejores expertos en tecnología forense que restauraron viejos informes policiales de los archivos de Nebraska, registros de secuestro de cuando yo tenía 2 años, transferencias bancarias que mostraban pagos de Aelia a Wayne y Patricia Beckett. Me senté durante horas revisando los archivos, fotos descoloridas de mi propio secuestro, declaraciones de testigos apenas legibles y nuevas pruebas, antiguos correos electrónicos de Aelia a un secuaz con órdenes: lleva al niño lejos. Silencio absoluto. Randolph explicó: busqué en su momento, pero ella cubrió muy bien sus huellas. La tecnología moderna finalmente la atrapó. Mis manos temblaban al sostener los papeles. Los recuerdos de la infancia me invadieron, cada regaño, cada privación, todo por su culpa. La tensión subía ante la idea de un juicio. Aelia finalmente tendría que enfrentar su pasado. Padre e hijo trabajaron noche tras noche compilando evidencia en un caso sólido para presentar contra Aelia por secuestro y poner en peligro a un menor, tanto pasado como presente. Llenamos la sala de conferencias de la mansión, la larga mesa estaba enterrada en documentos. Randolph analizaba los ángulos legales: 2 secuestros, uno histórico y uno actual, suficiente para enviarla a prisión de por vida. Griffin aceptó testificar, temblando: contaré todo sobre los crímenes de mamá, papá. Esas noches parecían interminables. Me dormía en la mesa, soñando con Elise llorando, despertando con el corazón acelerado. Pero el dossier estaba completo, cientos de páginas con pruebas irrefutables. Se lo entregamos a los abogados, que asintieron. Con esto, la victoria era segura. La tensión se mezclaba con alivio. La justicia llegaba. Las noticias del secuestro de Elise se filtraron, quizá por la policía o los investigadores, y los medios explotaron. Una mañana encendí la televisión y me quedé paralizado. Los titulares gritaban: secuestran a la nieta del multimillonario Slade. Mano oscura dentro de la familia. Los periódicos de Nebraska, luego los nacionales, detallaban el caso de la desaparición y rescate de Elise, con sospechas sobre Aelia. ¿Es la madrastra de los Slade la mente maestra? Leía con el corazón acelerado, sabiendo que yo estaba en el centro. Frente a la exposición, Aelia negó todo, alegando que yo había montado el drama para destruirla. Dio una conferencia de prensa, muy maquillada, con voz tranquila: Tyler es un oportunista que orquestó esto para apoderarse de la herencia. Yo soy inocente. Movilizó a sus leales restantes, familiares y amigos poderosos para generar apoyo. Medios afines publicaron artículos defendiéndola: Aelia Slade, víctima de una conspiración familiar. Llamó a los familiares: no crean en Randolph. Está viejo y perdiendo la cabeza. Esto es un complot para hundirme. Randolph se negó a permitir más manipulaciones. Convocó a toda la familia a la gran sala de reuniones de la mansión principal, exigiendo que presenciaran la verdad. La reunión tuvo lugar en una noche lluviosa. La mansión brillaba con luces, pero el ambiente era pesado. Unos 40 familiares ocupaban la larga mesa, todos con rostros tensos. Estuve al lado de Randolph, con el corazón acelerado. Elise estaba a salvo en casa con los guardias. Randolph comenzó: esta noche revelaré la verdad sobre Aelia. Presentó pruebas del secuestro de Elise una por una, fotos de la escena del crimen, confesiones de los secuaces capturados, mensajes de su teléfono. La sala murmuraba. Luego presentó la evidencia de hace 35 años, archivos restaurados, transferencias bancarias a los Becketts, correos electrónicos ordenando mi secuestro. La familia quedó atónita, con la boca abierta. ¿Cómo pudo hacer algo tan cruel? ¿Aelia realmente hizo esto? Aelia seguía levantándose, gritando negaciones, mentiras. Todo lo que hice fue para proteger a la familia. Randolph y Tyler están tergiversando los hechos para destruirme. Señaló hacia mí: es un intruso.
No tiene derecho al apellido Slade. Pero esta vez nadie la defendió. Incluso sus antiguos aliados guardaron silencio, evitando mirarla. La evidencia era abrumadora. Acorralada, Aelia gritó que todo lo había hecho por Griffin. Lo hice por mi hijo. Griffin es el verdadero heredero. Pero Griffin negó con la cabeza, se levantó y dijo: «Mamá, fuiste cruel. No solo secuestraste una vez. Lo hiciste 2 veces, por ambición y poder. Ya no quiero esto». Sus palabras fueron el golpe final. Aelia colapsó, sollozando. En ese momento, la policía entró a la mansión para arrestarla. Randolph los había llamado antes. Ella miró alrededor, comprendiendo que nadie la apoyaba ya, con los ojos llenos de desesperación mientras las esposas se cerraban. El juicio fue rápido. Frente a pruebas irrefutables, el testimonio de Griffin y los datos de los teléfonos y registros de décadas, Aelia fue condenada a 32 años por 2 cargos de secuestro, pasado y presente, poniendo fin al poder que había ejercido durante 35 años. Me senté en la galería pública, con el corazón acelerado mientras leían la sentencia de culpabilidad. Aelia gritó que era inocente, pero el juez negó con la cabeza. La evidencia era abrumadora. La llevaron, lanzándome una última mirada de odio puro. Los medios se desataron, esposa de multimillonario encarcelada por 32 años. La opinión pública nos apoyó, pero yo no sentí alegría, solo el doloroso costo de la justicia. Lo que más dolió no fue su condena, sino que mis padres adoptivos, Wayne y Patricia Beckett, aunque solo cómplices indirectos, también enfrentaron justicia por ayudar en el secuestro original. Randolph presionó cargos. Recibieron 2 años de sentencia condicional y servicio comunitario. Cuando todo terminó, entendí que mi vida había comenzado un nuevo capítulo. Pero la verdad siempre tiene un precio, y todos los involucrados pagaron con algo que nunca recuperarían. Abracé a Elise, vi a Randolph sonreír a su nieta y supe que había crecido más fuerte. Griffin cambió. Se disculpó y empezamos a reconstruir nuestra relación como hermanos. Athena desapareció, tal vez por arrepentimiento. Me paré en el balcón, con el viento golpeando, reflexionando sobre el camino recorrido, de empleado de supermercado abandonado a miembro pleno de la familia Slade. La vida había sido una tormenta, pero había sobrevivido. La tensión ahora se dirigía al futuro, uno brillante, pero sabía que debía mantenerse vigilante. Tras aquellos cambios implacables, gradualmente volví a un ritmo normal, a una nueva vida. Ya no era la existencia al límite en aquel antiguo y estrecho alquiler. El espacioso apartamento que Randolph nos compró se había convertido verdaderamente en hogar. Cada mañana me despertaba con el aroma del café en la moderna cocina. Y Liz corría por el amplio salón, garabateando en la pizarra blanca que le había comprado. Poco a poco, había olvidado el terror del secuestro, aunque yo no. Cada noche revisaba las cerraduras y la abrazaba para asegurarme de que estaba a salvo. Randolph nos visitaba con frecuencia, trayendo libros ilustrados y juguetes educativos para Elise, y se sentaba a hablar conmigo sobre el trabajo. «Hijo, esto es solo el comienzo de tu nueva vida», decía con calidez, y yo asentía, sintiendo finalmente que la estabilidad se filtraba en nuestras vidas. Pero la tensión aún persistía como un fantasma. Soñaba con Aelia en prisión, con sus ojos llenos de odio, o con Griffin volviendo a traicionarme. Apartaba esos pensamientos y me enfocaba en el presente, llevando a Elise a su nueva escuela donde rápidamente hizo amigas. En Slat Energy, poco a poco demostraba mi valía, como una semilla que finalmente germina en tierra fértil. Desde el puesto más bajo de asistente, fui ascendiendo. No gracias a Randolph, sino por mi propio esfuerzo. Trabajé más duro que nadie. Primero en llegar a la oficina, último en salir, revisando 2 veces cada informe logístico para evitar errores. Cumplía mi palabra. Si prometía algo, lo cumplía. Y siempre puse a las personas antes que al beneficio económico. En un proyecto de expansión de un campo petrolero, propuse priorizar la seguridad de los trabajadores, turnos más cortos para reducir accidentes, aunque aumentara los costos. El beneficio importa, pero la vida humana importa más, afirmé en la reunión.
Al principio, la gerencia me miraba con escepticismo, como si fuera un mero oportunista. Pero con el tiempo, la duda desapareció. Los colegas comenzaron a invitarme a tomar café, compartiendo historias familiares. Mi jefe, Mark, me dio una palmada en el hombro tras una reunión. Tyler, traes aire fresco a este lugar. La tensión persistía, pero me di cuenta de que finalmente me estaban viendo. Dentro de la familia, mi presencia constante borró todas las dudas restantes. Las reuniones familiares en la mansión Slade eran completamente diferentes. Al principio, los parientes me miraban con desprecio y susurraban a mis espaldas, pero al verme trabajar duro sin apoyarme en el poder, cambiaron. Víctor, el primo que antes me ignoraba, me dio una palmada en el hombro en una fiesta. Tyler, has demostrado tu valía. Perdón por las palabras duras antes. Quienes antes me menospreciaban ahora me miraban con respeto, mezclado con culpa. Una tía me abrazó y susurró, «Nos equivocamos, hijo. Realmente eres un Slade». Sonreí y perdoné, aunque la vieja herida seguía doliendo. La tensión surgía al recordar el pasado, pero la apartaba y me enfocaba en el presente. Jugando con Elise en los jardines de la mansión, escuchando a Randolph contar historias sobre mi madre, Eleanor. La familia se acercaba, ya no dividida, y finalmente me sentí parte, por sangre y por elección. Un día, Griffin llegó a la oficina en la mansión donde Randolph y yo discutíamos trabajo. Su rostro estaba pálido, ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Dudó en la puerta y luego habló con voz temblorosa. «Tyler, papá, vine a disculparme con los dos». Randolph y yo nos quedamos paralizados. Era Griffin, el hombre que me había despreciado, que había permitido incontables intrigas, desde robar a Athena hasta casi destruirlo todo. Sin embargo, ahora estaba aquí, completamente diferente. Griffin luchaba por mantenerse compuesto, con la voz quebrada. «Pido perdón por todo, por los celos ciegos hacia mi hermano perdido que apareció de repente. Por el odio que mi madre sembró en mí desde la infancia, convenciéndome de que era una amenaza para mi herencia. Por la ceguera que llevó a errores tras errores, ayudando a destrozar a la familia». Respiró hondo. Las lágrimas brotaron de repente. «Me equivoqué, papá. Tanto». Sentí celos y pensé que Tyler venía a quitármelo todo. Pero el secuestro, nunca imaginé que mamá llegaría tan lejos. Quiero renunciar como CEO, dejar la empresa y empezar de nuevo. Ya no merezco esto. Cayó un llanto silencioso. La arrogancia y el triunfo se habían ido. Solo quedaba un hombre roto, enfrentando su propia culpa, admitiéndolo por primera vez. Puse mi mano en su hombro, con voz firme pero amable. «Griffin, deja que el pasado quede en el pasado. Todos cometemos errores. Yo también fui débil, dejando que Athena se fuera sin luchar. Lo importante es cómo nos levantamos después. Quiero que te quedes y me ayudes a construir una mejor familia Slade. Somos hermanos, misma sangre». Mis palabras lo dejaron sin aliento. Luego se derrumbó, sollozando, inclinando la cabeza en gratitud. Por primera vez me veía no como una amenaza, sino como alguien a quien respetaba, a quien incluso debía agradecimiento. Randolph nos abrazó a ambos, lágrimas rodando por sus mejillas. «Mis hijos. Finalmente, nuestra familia está completa de nuevo». En ese momento, la tensión se disolvió, reemplazada por calidez. Comenzamos de nuevo. Griffin trabajó a mi lado, compartiendo experiencias y convirtiéndose lentamente en un hermano de verdad. Athena desapareció de Nebraska como si nunca hubiera existido. Nadie sabía dónde, tal vez huyendo de sus propias decisiones. Antes la odiaba, la esposa que me traicionó, que ayudó a los planes de Aelia. Ahora solo quedaba el arrepentimiento. Me había amado por mi sencillez, pero la ambición la devoró. A veces soñaba con sus ojos llenos de remordimiento, pero despertaba abrazando a Elise. Mamá eligió un camino diferente. La preocupación sobre ella se volvió solo un leve recuerdo. Meses después,
La junta directiva me nombró por unanimidad CEO de Slade Energy, decisión que me dejó impactado. Randolph dio un paso atrás como asesor, dedicando tiempo a la familia y a su nieta, confiando en que su hijo mayor lideraría la empresa hacia una nueva era. «Hijo, estoy envejeciendo. Ahora es tu momento», dijo, dándome una palmada en el hombro durante la reunión. Me senté en la silla de CEO, mirando la ciudad desde la amplia oficina, con el corazón acelerado mientras comenzaba a reunirme con gerentes, escuchar y cambiar cosas. Bajo mi liderazgo, Slade Energy entró en una nueva fase de crecimiento, mayor transparencia, informes financieros públicos eliminando corrupción, inversión en energía limpia, paneles solares y baterías en lugar del viejo petróleo, sostenibilidad y bienestar de empleados, salarios más altos, mejor atención médica y programas de capacitación. La compañía prosperó, las acciones subieron y me sentí orgulloso. De empujar carritos a liderar un imperio, la tensión permanecía, pero ahora era la emoción de construir algo mejor. Aquella Navidad, 2 años después de la noche en que Athena me dejó, la mansión Slade brillaba con luz. Toda la familia se reunió en un calor que nunca habíamos conocido. La nieve caía espesa afuera, pero dentro la chimenea rugía, el enorme árbol brillaba y el aroma a galletas de jengibre llenaba el aire. Los familiares reían, Víctor bromeaba. Y Liz corría con su abrigo rojo, sonando como campanillas. El abuelo trataba de atraparla. Randolph la perseguía, riendo más fuerte y saludable que nunca. Griffin estaba cerca, charlando feliz con los primos. Humilde ahora, ayudando a recibir a los invitados. Nos abrazamos, «Feliz Navidad, hermano mayor». Estuve junto al árbol, viendo a mi padre sonreír con alegría pura, observando a Griffin conversar cálidamente con la familia, viendo a Elise feliz e inocente. Supe que había recorrido un largo camino para alcanzar esta paz. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de alegría. Desde aquella Navidad solitaria, abrazando a mi hija llorando, hasta estar rodeado de familia. La tensión del pasado se disolvió. Comprendí que la verdadera fuerza no viene del poder ni del estatus, sino de atreverte a levantarte cuando la vida intenta hundirte. En mis momentos más débiles, cuando Athena me dejó y Liz fue secuestrada, casi renuncié. Pero me levanté de nuevo por Liz, por Randolph, por mí mismo. Aprendí que la familia no es solo sangre. Es amor, protección y lealtad. Las cosas que había anhelado toda mi vida. Randolph es mi padre biológico, pero Griffin se convirtió en mi verdadero hermano. Y Liz es mi sangre, pero toda la familia Slade estuvo con nosotros en las peores tormentas. Mi mensaje para quien se sienta perdido: nunca dejes que otros definan tu valor. Solo tú decides quién quieres ser. Yo fui un fracasado para Athena, una mancha para Aelia. Pero elegí levantarme, y ahora soy Tyler Slade. CEO, padre, hermano. La vida es un viaje, y tú eres quien conduce. La tensión sobre el futuro, por supuesto, existe. Pero estoy listo.